Amigos de María Visión, bienvenidos a este especial por el día de San Jerónimo, este patrono insigne de los estudios bíblicos, de los traductores, de los estudiantes, entre muchos otros de sus patronazgos. Soy Rafael Piña Valdés, es para mí una gran alegría, realmente un honor poder compartir unos instantes acerca de la vida y obra de este gran santo sacerdote, que además es padre y doctor de la Iglesia. San Jerónimo, además de su gran obra, con su vida nos manifiesta un profundo amor a nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia. Por eso para nosotros es importante conocerlo y venerarlo. En su honor, el día de su fiesta, 30 de septiembre, alimenta a todo el mes de septiembre en la Iglesia por todo el mundo para que celebremos el mes de la Biblia, porque con sus traducciones y sus comentarios a la Sagrada Escritura hechos en aquellos primeros siglos, nos ha dejado alimento más que suficiente para que nosotros busquemos en esas mismas Escrituras a Jesús vivo y al Jesús a quien decimos amar, a quien decimos seguir. San Jerónimo es pues una figura que nos invita a la meditación de la Escritura, a la contemplación de Cristo y a su seguimiento cercano y radical. La liturgia que nos propone la Iglesia Católica en la memoria de este santo doctor de la Iglesia inicia con la antífona de entrada que cita al Salmo número 1 en la edición de la Vulgata, por supuesto, que es la traducción que hizo San Jerónimo, y dice: «Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche, dará fruto a su tiempo». Este salmo se le aplica justamente a la vida de este santo. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche. San Jerónimo, en un momento de su vida, al encontrarse con el Señor vivo, decide consagrar sus talentos, sus habilidades, su tiempo, su persona, al estudio de los textos bíblicos. Y a su debido tiempo ha dado el fruto y sigue dando fruto. Esta es una invitación y una exhortación para todos nosotros. Meditar de día y de noche la ley del Señor para que a su debido tiempo dé el fruto en nuestra vida, el fruto de santidad. San Jerónimo nació cerca del año 347, obviamente de nuestra era, un par de décadas después del primer concilio ecuménico que se desarrolló en la ciudad de Nicea en el 325. Estamos en medio del entorno del Imperio Romano, cuando el cristianismo tiene unas cuantas décadas que ha dejado de ser perseguido y que ha obtenido la libertad de culto. Los cristianos han obtenido la libertad de culto. Hay que recordar que hasta el 313, año en que el emperador Constantino hace el edicto de Milán, lo firma, otorgando libertad de culto en el imperio, hasta ese año el cristianismo había sufrido duras persecuciones. Prácticamente fueron 300 años de persecución para todos aquellos que profesaban fe en Jesucristo. Este periodo de persecución tuvo como protagonistas a unos cristianos que, congregados para dar culto a su Dios en situaciones muchas veces de clandestinidad, vieron su vida amenazada y tuvieron que tomar decisiones bastante radicales, o el seguimiento de Jesucristo incluso hasta la muerte, o el hacer concesiones a su fe para mantener la propia vida. De esos primeros siglos tenemos numerosos testimonios de cristianos que decidieron ofrecer su propia vida con tal de no negar a Cristo. Cuando viene el 313, en el edicto de Milán y se concede la libertad de culto, el emperador Constantino la concede, la Iglesia empieza a tomar un rostro nuevo. Deja un poco el carácter de clandestinidad. Además, los cristianos, al no verse ya perseguidos, se pueden dedicar, vamos a decirlo literalmente, a propagar la fe todavía con mayor ahínco. Empiezan a surgir las grandes basílicas cristianas, ya sea que hayan sido construidas de manera expresa para el culto, o ya sea que fuesen edificios antiguos que fueron consagrados para el culto cristiano, y el cristianismo empieza a avanzar y a ganar terreno cada vez más en el imperio.
Este es el entorno en el cual nace nuestro santo, Jerónimo. Nos dicen sus biógrafos que nace en el entorno de una familia cristiana y que desde muy joven, aproximadamente a los 12 años, va a Roma, la capital del mundo en aquel tiempo, para estudiar. Y destaca desde temprana edad en sus estudios. Comparto lo que dicen algunas de las notas de su vida. Estudia gramática, retórica y filosofía, y su inclinación por el estudio le convierte de manera natural en un apasionado estudioso de las letras latinas, siendo de particular renombre su amor, su devoción, digamos, por Cicerón. San Jerónimo se hace experto, digamos, en la lengua del latín y a su debido tiempo, como dice el Salmo 1, el Señor va a utilizar, digamos, este conocimiento adquirido por San Jerónimo para que dé fruto. Quizá el joven no se imaginaba cuando en sus años de adolescencia o primera juventud dedicaba tanto esfuerzo al estudio de las letras latinas que su conocimiento de esta lengua resultaría invaluable no solo para él, no solo para los cristianos de su generación, sino para los cristianos de los siglos posteriores. Porque una de sus grandes obras, hablaremos un poco más a detalle más adelante, ahora solo la menciono, la conocida como Vulgata, que es la traducción que Jerónimo hace de los textos originales en hebreo del Antiguo Testamento y de griego del Nuevo Testamento al latín común en su tiempo para que la escritura estuviese disponible. Una de sus motivaciones para hacer esta traducción, entre muchas otras motivaciones, es que las existentes hasta su momento, hasta su tiempo, hay que decir que él no es el primero que lleva los textos griegos o hebreos al latín, no es el primero él. Las traducciones que ya existían al latín, a él, cuando las leía, siendo él un conocedor del latín excelso, siendo un conocedor de los clásicos latinos, siendo él poseedor de un estilo, digamos, bastante delicado en esta lengua, las traducciones existentes hasta su momento no le satisfacían. No solo no le satisfacían, sino que le incomodaban hasta cierto punto, algunas de ellas, al grado que es una de sus motivaciones para él hacer una traducción que sea de lectura no solamente amena, acertada, sino también elegante, con una prosa adecuada, una prosa atrayente. Y su conocimiento, su dominio, su maestría en la lengua latina dará fruto a su tiempo. Por eso es muy adecuado que el Salmo 1 se utilice en la antífona de entrada de la misa que en su honor celebra la Iglesia cada 30 de septiembre. Quisiera compartir con ustedes, además, algunas de las oraciones que la Iglesia Católica nos propone a nosotros, los fieles, para la liturgia en honor de San Jerónimo, porque nos pueden ir orientando a todos nosotros en cuanto a lo que a nosotros corresponde para seguir el ejemplo de este santo y pedir su intercesión. Por ejemplo, en la oración colecta, esta oración que viene justo antes de la proclamación de la palabra de Dios. Esta oración en la cual ponemos en las manos de Dios, digamos, las intenciones para esa misa. La oración colecta dice en la misa en honor de San Jerónimo: Dios nuestro, que diste a San Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Primero, reconocemos a Dios lo que le dio a San Jerónimo, un vivo afecto por la Sagrada Escritura. Le pedimos que nos conceda a nosotros también que nos alimentemos con su palabra. Pero no solamente así, sino que dice con mayor abundancia, para encontrar en ella la fuente de la vida. Concédenos, Señor, que nos alimentemos de tu palabra con mayor abundancia, por la intercesión de San Jerónimo. Tú que a San Jerónimo le diste
este suave y vivo afecto por la Escritura, porque es algo dado por Dios. Hay que reconocer eso también, ¿eh? El amor por la Escritura, el afecto por la Escritura es algo dado por Dios. Y no a todos se les da en la misma medida. A San Jerónimo se le ha dado en un grado, podríamos decir, máximo entre todos los seres humanos. Pues le pedimos a Dios que así como a San Jerónimo le ha dado este suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, que a nosotros nos conceda alimentarnos de su palabra cada vez de manera más abundante y encontrar en ella vida. Esta es la oración colecta. Y bien podría ser para nosotros, cada que vamos a los textos de la Sagrada Escritura, a las sagradas páginas, una oración antes de iniciar. Bien podría ser para nosotros una oración antes de sumergirnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Que es recomendable, es óptimo, antes de ir a la Sagrada Biblia, siempre hacer una oración. Siempre nosotros ponernos en la presencia del Señor. Y podríamos utilizar esta que nos propone la Iglesia. Otra oración que quiero compartir, también de la liturgia que propone la misa el día de hoy, para ver cómo todo el ritmo de la misa nos guía a la Escritura y, en este caso, a tener a San Jerónimo presente. La oración sobre las ofrendas. Una vez que ha terminado la liturgia de la palabra, se da paso a la liturgia de la Eucaristía y se han presentado los dones y se hace una oración sobre las ofrendas. ¿Qué dice la oración sobre las ofrendas de la misa en honor a San Jerónimo? Dice: concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Y aquí, nuevamente, vemos la gran importancia de este santo, porque a ejemplo de él es que nosotros nos acercamos a meditar la palabra del Señor, la palabra escrita. Pero la palabra escrita tiene como propósito llevarnos al sacrificio de la salvación. ¿Cuál es el sacrificio de la salvación? La Santa Misa, la Eucaristía. La palabra nos lleva al encuentro de la palabra hecha carne. La palabra escrita nos lleva al encuentro de la palabra hecha carne. La palabra escrita ha sido inspirada por Dios mismo. Y en la Eucaristía nos encontramos a Dios mismo hecho carne y alimento para nosotros. Hay una conexión inseparable, indisoluble, entre palabra escrita de Dios y palabra hecha carne, Jesucristo encarnado, en la Eucaristía. Y justamente nosotros pedimos en la oración sobre las ofrendas que al meditar estas palabras, a ejemplo de San Jerónimo, podamos ofrecer con mayor fervor el sacrificio de la salvación, que es justamente lo que da inicio en la liturgia de la Eucaristía. Nosotros no podemos perder de vista este aspecto, esta unión entre palabra escrita, palabra hecha carne, porque hacia allá tiene que ir todo nuestro estudio bíblico. San Jerónimo no solamente estudiaba y meditaba las Escrituras, sino que celebraba como presbítero, como sacerdote, el misterio del cual las Escrituras hablan, el misterio que las Escrituras anuncian y que él conoció también y a tanta profundidad. Lo celebraba, lo hacía presente cada vez que celebraba la Santa Misa. Y su fervor al celebrar la Santa Misa se veía alimentado por su estudio y meditación de la palabra. Y la celebración de la Santa Misa le habilitaba, por así decirlo, le incrementaba el fervor para después continuar estudiando y meditando la palabra. Es, por así decirlo, un ciclo que se retroalimenta. Y así también tenemos que verlo nosotros en nuestras vidas. El estudio de la palabra, fervoroso, cuidadoso, reverente, me ha de llevar a un mayor fervor, a una mayor devoción en la participación en la Sagrada Misa. La participación en la Santa Misa, la recepción de nuestro Señor en la Eucaristía, me debe llevar a un mayor fervor en el estudio de la palabra. Y este ciclo se debe retroalimentar el resto de nuestra vida, toda nuestra vida. Palabra escrita, palabra hecha carne, siguiendo el ejemplo de San Jerónimo. Vamos a hacer un corte y regresamos para compartir algunos detalles de su vida y algunos detalles también de su obra. Ya regresamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Hoy compartiendo un poco acerca
de la vida de San Jerónimo, el patrono de los estudios bíblicos, patrono de otras muchas cosas también, de los estudiosos, de los académicos, de los traductores. Este gran santo que es considerado, además de doctor de la Iglesia y padre de la Iglesia, es tenido por uno de los 4 grandes padres de la Iglesia latina, junto con San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno. Agustín, Ambrosio, Gregorio Magno y Jerónimo, santos, conforman estos 4 padres, grandes padres de la Iglesia latina. San Jerónimo, decíamos, pasa sus primeros años en una familia cristiana, es de una familia cristiana, y muy joven se dirige a Roma, le mandan sus padres a estudiar a Roma, estudia los clásicos, se vuelve un experto en la lengua latina y se vuelve muy aficionado al estudio de ellos, en particular de Cicerón. En sus años de primera juventud, digamos, los divide entre su afecto por el estudio y una inclinación que él tiene por buscar la soledad, pero digamos que todavía no encuentra muy bien su lugar en el mundo, o por decirlo en términos cristianos, su vocación. Nos refieren en su biografía que en un momento dado tiene un sueño, se los quiero compartir, y que en este sueño, esto es alrededor del año 374, es llevado en sueños al tribunal de Cristo, delante del tribunal de nuestro Señor, y allí se le acusa de ser más seguidor de Cicerón que de Cristo. En este sueño se le acusa de ser más ciceroniano que cristiano, por lo cual es severamente reprendido y castigado. Bueno, se dice que después de tener este sueño, que le ayudó a reflexionar sobre su vida, hacer como examen de conciencia, obtuvo la profunda convicción, el profundo propósito de no volver a poseer o leer ninguna literatura que no fuera cristiana, que no fuera, digamos, sagrada. Con el tiempo, bueno, irá dulcificando esta promesa inicial, pero lo marcó profundamente. Este sueño que le expuso su realidad. Y hay que vernos también nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos afectos que podrían parecer muy buenos, que en realidad nos van a llevar a parecer más seguidores de otra cosa o de otra persona que de Jesucristo? Las palabras del Señor son claras. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y parecía en un momento dado que el corazón de San Jerónimo estaba en la lectura de los clásicos, en la lectura de Cicerón, en su estudio. Pero este sueño le ha ayudado al examen de conciencia y ha decidido cambiar su vida. Inicia entonces él un periodo que le llevará a lugares y momentos de soledad apartados en el desierto, cumpliendo con severas penitencias. Algunas veces en la iconografía se le presenta como aislado en un desierto, con ropajes mínimos, muy austeros, y con una piedra en su mano golpeándose el pecho a manera de penitencia. Porque él quiso pasar un tiempo de penitencia, digamos, por todos los años que había vivido su cristianismo de manera tibia, que había vivido de manera un tanto indiferente. Pero a partir de que cambia su vida, empieza a orientar todo su ser cada vez más a Jesucristo. Y empieza también a dedicar sus capacidades, sus talentos dados por Dios, particularmente esta inclinación hacia el estudio, para perfeccionar su conocimiento de las lenguas, particularmente del griego y del hebreo. Se dice que el hebreo, San Jerónimo lo aprendió en uno de estos periodos de, digamos, autodestierro. No es que lo hubieran mandado al destierro, sino que él se impone estos periodos de alejamiento y que aprende el hebreo de un judío converso que conoce en esta época. Y vean cómo Dios dispone todas las cosas para que a su tiempo den fruto.
Y de este judío converso aprende el hebreo que le será tan útil años después cuando se enfrente a los textos originales hebreos del Antiguo Testamento y emprenda su traducción. Es tal su actividad y es tal su amor por el estudio, por la escritura y por Cristo, que llega a convertirse en gran admirador de muchos de los pensadores o escritores cristianos más famosos de su tiempo o de tiempos precedentes a los de él. Se vuelve un gran admirador de Orígenes y su capacidad le lleva a participar también, quiero compartir aquí sin no irme a equivocar, le lleva a acompañar a otros santos como a Gregorio de Nisa o Anfiloquio de Iconio al concilio de Constantinopla que se llevó a cabo en el 381, el segundo concilio ecuménico de la Iglesia. Es por esta etapa de su vida en la cual comienza a traducir a autores eclesiásticos, como es el caso de Orígenes, cuyas 39 homilías traduce al latín. En este periodo, posterior al concilio de Constantinopla, que fue en el 381, en el periodo entre el 382 y el 385, llega a Roma y en calidad de secretario del Papa Dámaso, San Dámaso. Continúa su estudio de la Biblia y empieza a revisar las versiones latinas de los evangelios que ya existían. Y aquí nuevamente otra convergencia. Un papa, un sucesor de San Pedro, San Dámaso, en calidad de secretario personal toma a San Jerónimo y se dice que es el Papa San Dámaso el que, al ver las cualidades excepcionales de San Jerónimo en el conocimiento de las lenguas, particularmente del latín, le da la encomienda de revisar las traducciones ya existentes y de generar, cuando sea necesario, cambios o una traducción nueva. ¿Por qué digo que es una convergencia nuevamente interesante y dada por Dios? Porque el amor y el respeto a la doctrina de la Iglesia, manifestada por ejemplo en la figura del Papa, le van a acompañar el resto de su vida. San Jerónimo se va a caracterizar, digamos que una de las partes de su obra, una de las grandes partes de su obra, además de las traducciones y comentarios sobre la Escritura, la constituyen sus cartas. Tuvo un gran intercambio epistolar con personajes de su tiempo, muchos de los cuales no necesariamente seguían la doctrina recta de la Iglesia. Y él va a empezar a polemizar, a debatir con muchos de ellos. Y una buena parte del cuerpo de sus obras está compuesto de justamente estas cartas que él dirige a muchos personajes que estaban yendo por ideas o doctrinas heréticas. Su profundo amor a la doctrina sana, su profundo amor al Papa, su profundo amor a lo que llamaríamos el magisterio de la Iglesia, le convierten en un excelso defensor de la fe. Ciertamente es evidente por sus escritos que no buscaba ganar un concurso de popularidad. Sus palabras, cuando las dirige a los que propagan ideas contrarias a la fe sana, a la fe ortodoxa, sus palabras no son, digamos, lo más dulce. Ciertamente digo, no buscaba ganar un concurso de popularidad, pero sí buscaba ganar almas. Y aquí hay otra gran enseñanza para nosotros de este gran santo. Muchas veces nosotros, por los respetos humanos, nos detenemos cuando la conciencia y la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza del Evangelio, nos pide claramente que hagamos una corrección fraterna. Pero el respeto humano puede más en nosotros muchas veces y preferimos ganar un concurso de popularidad, aunque no sea oficial, sino digamos preferimos quedar bien, como se dice la expresión en México, con la otra persona, en lugar de preocuparnos por su salvación. A San Jerónimo le ocupaba la salvación.
Le preocupaba la salvación personal, le ocupaba la salvación de los que estaban yendo o cayendo en herejías, y le preocupaba la salvación de todos aquellos que entraban en contacto con estas ideas, porque estas ideas se propagaban por escrito o en la predicación. Él tenía, vamos a decirlo como es, una sed, una gran sed de almas como Jesucristo. Tenía un corazón de pastor también en su calidad sacerdotal. Y esto también le ocasionó muchos problemas. Durante su estancia en Roma, se caracterizó por sus predicaciones en las iglesias. Tenía también, digamos, un espíritu de reformador y denunciaba como profeta, pues, muchos abusos, excesos, testimonios antievangélicos o antitestimonios de incluso religiosos, monjes, parte del clero, de laicos, fieles laicos, laicas también, que no vivían de acuerdo a su vocación cristiana, y los denunciaba y buscaba invitarles a cambiar de vida. Pero en aquellos tiempos, esta Roma de finales del siglo IV, principios del siglo V, resultó ser un lugar que no acogía precisamente bien o de buen grado estas enseñanzas, estas exhortaciones de San Jerónimo. Y eventualmente esto le llevará, siguiendo también un llamado del Señor, a dejar Roma, la gran capital, para instalarse en Tierra Santa, particularmente en Belén, donde pasará los últimos años de su vida y también será su etapa más fecunda como autor eclesiástico, como traductor, como también instructor de vida cristiana. Pero esto vamos a seguir hablando regresando a este corte. Ya regresamos. Seguimos, amigos, con nuestro especial breve sobre la vida de San Jerónimo, hoy que festejamos justamente su fiesta, el patrono, entre otras cosas, de los estudios bíblicos. Decíamos que pasa unos años en Roma como secretario personal del Papa San Dámaso. En este tiempo ha perfeccionado ya su griego, ha perfeccionado su hebreo. El Papa le encomienda la revisión de algunas traducciones que ya existían al latín. Hay que decir que el latín en ese tiempo es la lengua común ya, es la lengua, se ha extendido como lengua común. Y por lo tanto es necesario tener al alcance del pueblo, del vulgo, traducciones de los textos originales bíblicos. Por eso a la traducción de San Jerónimo se le conocerá como la Vulgata, porque era la lengua del vulgo, del pueblo. Y en este tiempo en Roma, además de su labor, digamos, académica, pues predica, exhorta, reprende. Además inicia a un grupo de fieles laicos. Se destaca que en particular mujeres, viudas y vírgenes, en el estudio bíblico, en el estudio de las lenguas bíblicas, por ejemplo del hebreo, algo que no era para nada común en su tiempo. Pero que también esta predicación, estar constantemente exhortando, estar buscando siempre la conversión del clero, de monjes y de muchos personajes ilustres de la ciudad, le traen críticas, le traen ataques, le traen calumnias, y prácticamente él en la oración decide, a partir del 386, irse a vivir a Tierra Santa, estableciéndose particularmente en Belén. De hecho, hasta el día de hoy, cuando uno tiene oportunidad de visitar la ciudad de Belén, la gruta donde está la iglesia de la Natividad, la gruta donde nos marca la tradición y la historia y la arqueología que nació nuestro Señor Jesucristo, es un complejo de grutas subterráneas, pues son grutas, y justo a unos cuantos pasos de la gruta de la Natividad está una gruta que se venera como la gruta de San Jerónimo, porque se dice que él se estableció allí, porque quería estar muy cercano a este lugar donde el verbo, la palabra, se había hecho carne.
Su devoción por la palabra escrita le alimentaba la devoción por la palabra hecha carne, por el verbo hecho carne, por Jesucristo nuestro Señor. Y allí entonces vio sus años de mayor fruto, su labor. Fue tal, sin embargo, la influencia que ejerció en muchos personajes en Roma, que muchos de ellos le siguieron a su, digamos, exilio querido y por él mismo a la Tierra Santa. Tanto así que fundó en Belén y en los alrededores monasterios, digamos, por llamarles así, para hombres y para mujeres que le seguían para alimentarse de su instrucción. Era un verdadero maestro de vida cristiana. Su principal deseo siempre fue ser un cristiano auténtico. En su actividad, digamos, en su obra, les comentaba yo que se podría dividir en tres grandes etapas o en tres grandes partes. Por un lado, son reconocidas sus obras que tienen que ver con el carácter histórico. Unas escritas de propia pluma, otras traducciones. Por ejemplo, ha hecho una traducción de una obra histórica de Eusebio de Cesarea. También están pues los frecuentes contactos por carta que mantenía con amigos y enemigos, pero digamos enemigos en el sentido de la fe, en el sentido de que propagaban ideas contrarias a la fe y contra los cuales escribía de forma bastante dura. Recuerdo en particular un comentario contra Elvidio que quería propagar algunas ideas contra la virginidad de la Santísima Virgen María, y San Jerónimo es particularmente duro con Elvidio, porque San Jerónimo, con base en la Escritura y en el estudio serio de la Escritura en el cual él estaba sumergido, pues refuta todas estas ideas que Elvidio, malinterpretando pasajes bíblicos, estaba propagando. Y su parte quizá por la cual es más conocido y más venerado es la parte de su obra que tiene que ver con la traducción bíblica y los comentarios bíblicos. Cito: podríamos dividirlo también, esta obra que tiene que ver con la Escritura, en tres grandes partes. Primero, estudios que hizo introductorios a la Escritura, donde además de sus traducciones adaptaba obras, por ejemplo la de Eusebio sobre nombres y lugares de Palestina, o una lista que hizo en orden alfabético de nombres propios hebreos que aparecen en la Biblia, o comentarios a distintos pasajes. En segundo lugar están sus traducciones, y esta es quizá la parte más grande de su obra. Revisó la Vetus Latina. ¿Qué era la Vetus Latina? La Vetus Latina era una traducción que ya existía del griego y del hebreo al latín, y la revisa. Y alguna parte de lo que es la Vulgata de San Jerónimo no será necesariamente una traducción del griego y hebreos originales, sino será simplemente una revisión de la Vetus Latina. La revisa, le corrige donde él considera propio corregirle, pero una parte del Antiguo Testamento que aparece en la Vulgata de San Jerónimo es la Vetus Latina revisada. Otras partes sí serán traducciones que él mismo ha hecho de los originales hebreos y griegos, porque también hay pasajes del Antiguo Testamento que estaban originalmente escritos en griego y que él ha traducido al latín. Por ejemplo, pasajes de algunos libros deuterocanónicos. Entonces, esta parte de su obra también está allí. Él ha hecho también una traducción de los salmos, ha revisado los salmos que ya están traducidos, y por último, dentro de esta obra bíblica, está un comentario que hace al libro del Génesis, comentario a los salmos, comentarios a los profetas mayores y menores también, y comentarios a algunas de las cartas de San Pablo y al Evangelio de San Mateo. Sin olvidar lo que ya mencionábamos hace un instante, la traducción de las 39 cartas que hizo Orígenes comentando el Evangelio de Lucas. ¿Qué podemos ver en la vida y obra de San Jerónimo? Un cristiano que, habiendo nacido en una familia que profesaba la fe, en sus primeros años de vida, si lo podemos decir así, pues se tomaba la fe de manera tibia, a la ligera, y que estaba bastante enfocado y dedicado al estudio y a la labor, digamos, más propia de alguien que está en el mundo.
pero que hay un punto en su vida, un punto de conversión, en el cual el Señor le llama y le muestra su realidad, le muestra dónde está su corazón y por lo tanto dónde está su salvación. Al ver que su tesoro está en los clásicos latinos, ve que ahí está su corazón y que al no estar su corazón en Cristo, su salvación pende de un hilo y decide cambiar de vida. Es una llamada para todos nosotros también, que veamos en dónde hemos puesto nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Y saber que si estamos un poco extraviados, saber que si quizá no estamos muy de cerca del Señor, podemos recurrir a la Sagrada Escritura como un medio seguro y confiable para encendernos en amor y en fervor por nuestro Señor Jesucristo. Conocemos de San Jerónimo esta frase magna, clásica, que aparece en todas partes, donde él dice: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Les quiero compartir este párrafo. Está tomado, mejor dicho, de el prólogo que el mismo San Jerónimo ha hecho de su comentario al libro del profeta Isaías. Es un párrafo breve, se los comparto. Dice San Jerónimo: cumplo con mi deber obedeciendo los preceptos de Cristo, que dice: estudien las Escrituras. Y también busquen y encontrarán, para que no tenga que decirme, como dice a los judíos: están muy equivocados porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues sí, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. De ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Cumplo con mi deber, dice, obedeciendo los preceptos de Cristo, que dice estudiar las Escrituras. Hay que entender que este deber que San Jerónimo entiende como un deber personalísimo es un deber de todos los cristianos. El Concilio Vaticano II, hace 50 años, en la Constitución sobre la Divina Revelación, nos dice que el estudio de las Escrituras no es opcional para el cristiano. Que en la Iglesia siempre se han venerado las Sagradas Escrituras a la par que se ha venerado siempre la Sagrada Eucaristía. Que la Sagrada Escritura alimenta nuestro amor por la Sagrada Eucaristía y que la Sagrada Eucaristía, digamos, retroalimenta nuestro amor y nuestro fervor para estudiar la Sagrada Escritura. Pero nuestro estudio no debe quedarse solamente en el plano académico, no solamente en el plano intelectual. Tiene que ir como San Jerónimo, reflejarse en nuestra vida cristiana, en nuestros actos, en nuestra manera de vivir. San Jerónimo, con el gran talento, con la gran capacidad intelectual que poseía, podía perfectamente haber sido solamente un académico, un intelectual. Decidió ser un cristiano coherente, a un precio muchas veces altísimo. Tener que dejar una posición de fama, de respeto, una posición hasta cierto punto de privilegio como secretario personal del Papa San Dámaso, para llevar una vida que él veía más congruente y más coherente, para seguir un llamado, ser fiel a una vocación que el Señor le dio. Y de esta fidelidad y de este deseo de santidad se ha beneficiado no solamente él, no solamente su generación, sino prácticamente generaciones cristianas por ya 1500 años más. Sigamos el ejemplo de San Jerónimo, aprendamos de él, vayamos a las Sagradas Escrituras para que ellas nos lleven a la palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Señor, y busquemos cada día ser cristianos auténticos, coherentes, para que el día que lleguemos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no se nos diga que amamos a algo o a alguien más que a Él. Desconocer las Escrituras, ciertamente, es desconocer a Jesucristo. Con esta frase del gran santo patrono de los estudios bíblicos, me despido de ustedes agradeciendo de antemano toda su atención. Soy Rafael Piña Valdés y a nombre de todo el equipo de María Visión que ha hecho esto posible, les agradezco y les digo, si el Señor nos lo permite, nos encontraremos nuevamente.